Es tiempo de iniciar tertulia. Me da gusto saludar al doctor Gustavo Adolfo Pérez. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Carlos? Que tenga un excelente día. Tema. Bueno, yo creo que el debate en este momento en la mayoría de los medios de comunicación, incluidos los diarios de circulación nacional, está enfocada a cómo les fue a los candidatos en este foro de la Convención Nacional Bancaria que se realizó el pasado viernes. Fíjate, precisamente en el puerto de Acapulco, una locación que tiene un significado especial por la serie de situaciones que se han vivido en los últimos años, un escenario que anteriormente era el símbolo de progreso en materia de turismo y que bueno, ahora se ha visto asusado, ¿no?, por este crimen de gran impacto. Entonces, la locación tiene mucho que ver con el desarrollo de un país en el cual pues estamos viendo que tiene muchos problemas y que se requería precisamente saber cuál era la opinión de los candidatos que están en la contienda política hacia la presidencia del 2018. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este foro? Bueno, fíjate que la mayoría de los analistas coinciden en que la presentación de López Obrador fue un fracaso. Hablo de la convención bancaria, pero en tono irónico, en tono de mofa. Al terminar su pieza oratoria el señor López Obrador y al despedirse, los banqueros todos por unanimidad concluyeron en una idea: vamos a comprar dólares. Exacto, sí, vamos a hablar cómo les fue. Fíjate, creo que eso es lo que más causa revuelo. Estamos en lo correcto y vamos a ver cómo le fue a José Antonio Meade. Me parece que de los tres candidatos es al que le fue mejor por el tipo de foro, efectivamente. Creo que la actuación de él fue bastante destacada, pues porque está hablando, ¿no? Fue a hablar sobre la importancia del imperio del Estado de Derecho, la certeza jurídica, en fin, les habló a los bancarios, a la gente que se dedica a esta actividad económica, pues sobre todo en cómo se da la política económica que tiene él en su perspectiva, lo cual pues es evidentemente un foro donde él conoce a muchos de estos actores. No es sorpresa que haya tenido éxito ahí el señor Meade después de las secretarías de Estado donde se ha manejado, y pues nada más con la información y conocimiento que tiene a través de la Secretaría de Hacienda, era obligado un discurso de esa magnitud y de esa clase que dio. Sí, de darle certeza, de decirle sobre todo que tenía que darse un uso de las instituciones la cual diera certeza, ¿no? En materia de inversión. Y eso es un mensaje que honestamente no a la clase política, sino a la clase empresarial le gusta escuchar, ¿no? Porque precisamente estás hablando de que los activos económicos no se pueden poner en riesgo. Exactamente. Cuida su dinero, sus inversiones, tal cual. Proyecto. Así es. Y después, ¿cómo le fue a Ricardo Anaya? ¿Cómo lo viste? Fíjate, él fue, su ponencia, que la estuve escuchando con atención, iba muy enfocada a un segmento de la población, el cual no me parece que haya sido bien que estuviera atinado en cuanto al foro. Fíjate que él habló mucho sobre pues esta revolución tecnológica, ¿no? De todas estas ideas de que tienen que renovarse, por ejemplo, ya no invertir en materia de petróleo, sino pues ya ir hacia una avanzada para proteger al medio ambiente, etcétera, las nuevas tecnologías. Habló de los grandes consorcios, ¿no? como Amazon, Netflix, bueno, todos estos de Silicon Valley, que eso sería el ideal, ¿no? Sin embargo, yo no vi un mensaje en materia económica. Entonces creo que él estaba apuntando al segmento de la población millennial, que en términos, lo que se calcula es que son alrededor de 14 millones que vayan a votar para esta. Pero ese no era el lugar. Ahí se va a hablar con banqueros. Yo también creo que no era el lugar. Y además de esto, me parece que no hubo realmente como una preparación de esta participación. Siento que este es un discurso que lo he escuchado ya en otros foros por parte de Ricardo Anaya, y no creo que haya sido como muy benéfico en este foro, tomando en cuenta la participación sobre todo de Meade. Creo que tendría que haberlo aterrizado más a lo que tenía que ver con cómo le iba a hacer
o responder más bien cómo le iba a hacer pues para que hubiera una política económica más acertada o que apuntara hacia el crecimiento. Creo que esta fue la omisión de Ricardo Anaya. Sin embargo, también tengo que decirlo, creo que no le fue tan mal. O sea, ¿por qué? Porque al final es un partido que ya ha estado en el gobierno, que también, hay que decirlo, también conoce al sector empresarial, al sector de la banca, y es un candidato que obviamente tampoco le va a desagradar, ¿no?, al sector bancario. Ahora, ¿cómo le fue al tercero que se presentó, que fue Andrés Manuel López Obrador? Bueno, él quiso dejarle en claro a los banqueros que no se presentarían expropiaciones, que no habría un cambio radical en cuanto a la política económica. Creo que ese fue realmente el mensaje que trató de dejar en claro en este foro. Pero al final, bueno, pues yo creo que hubo dos partes que causaron cierta polémica. Una fue el tema de que tenían que hacer una revisión a los contratos en materia energética. Ajá. Y lo otro, el tema de que insiste en que se debe de dar la reubicación del nuevo aeropuerto hacia Santa Lucía, lo cual pues tiene implicaciones. Ahora no quiere cancelar el actual, sí, claro, ¿no? Y esto tiene consecuencias conforme estamos pensando al foro al que fue, porque si nosotros estamos pensando, a ver, esa revisión de contratos quiere decir que a lo mejor no se cumplirían los contratos, lo cual pues tiene penalizaciones. O sea, hay que dejar las cosas en claro. También tiene una penalización cuando hay un incumplimiento de contratos. Y es un mal mensaje, me parece, darlo en ese foro, porque al final de cuentas los banqueros están involucrados en este aeropuerto, pues porque son los que dan las líneas de crédito para las empresas que están involucradas. O sea, que a lo mejor no en primera línea, pero sí en una segunda línea, son gente que está directamente viendo sus inversiones ahí en un riesgo. Y por supuesto, ahí sí no le entendí. Yo no sé qué piense Juan José García Ochoa. Yo no le entendí a López Obrador porque dice que va a cancelar el proyecto del nuevo aeropuerto, pero que va a respetar los contratos. Ah, caray, si el contrato no es para mañana, el contrato es de largo plazo y hasta la conclusión y terminación de la Pero pueden hacerlo en otro lugar. O sea, lo que él ha mencionado es que se cambia Santa Lucía. Sí, pero Santa Lucía es una base militar. Con los mismos recursos, ¿no? Se puede hacer en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, lo que yo digo es, pues es un tema de debate. O sea, se tiene que reconocer que una parte, digamos, de los actores políticos, una parte importante de los actores políticos, pues no está de acuerdo con ese proyecto. O sea, eso es una realidad. Y bueno, y no por el hecho de ir a un foro de banqueros se va a tener que decir lo que los banqueros quieren escuchar. Entonces, se tiene que plantear, y creo que es mucho más honesto decir, esto es solo lo que yo pienso, ¿no? ¿Cómo se va a tener que hacer? Hay decisiones de Estado que no deben entrar ni a polémica ni a debate, ¿no? Hay que ver qué decisiones son verdaderamente de Estado. O sea, por ejemplo, ¿quién se consultó? Pero por lo menos en la Ciudad de México, desde que se planeó el proyecto, no se le consultó. Ni siquiera el uso que se va a dar a las áreas que van a quedar desocupadas. Es un tema que todavía la Ciudad de México ha estado planteando a la Federación. Y dinos qué uso se va a dar al actual aeropuerto. No ha habido respuesta, a pesar de que hay mucha insistencia. Es decir, hay, digamos, la entidad involucrada, una de las entidades involucradas, por supuesto que tampoco la del Estado de México, pero bueno, por lo menos es afín al proyecto nacional, al proyecto federal de quien gobierna. Pero en el caso de la Ciudad de México no ha sido un proyecto que ha sido ni consultado, ni planeado con los urbanistas, ni con los expertos de desarrollo regional, etcétera. Entonces, la verdad, digo, para que sea un verdadero proyecto de Estado, pues tiene que incluir a todos. O sea, no puede ser un proyecto de Estado cuando es de una parte de la clase política. Que puede ser muy bueno o no. Entonces, eso pues, es un tema que estará a debate. Yo creo que el mensaje importante es el que se diga, se van a respetar contratos, se van a respetar leyes y lo que hace. O sea, todo esto es muy importante porque cualquier cosa que se haga en torno al nuevo aeropuerto, pues se hará sobre la base de lo que se pueda legalmente hacer también, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Hasta dónde dará, no lo sé. A lo mejor la conclusión es que ahí tendrá que seguir, no sé, eso puede ser parte, pero creo que lo que sí es importante es que se tiene que discutir
ese tipo de proyectos de otra forma. ¿Por qué aquí en México somos tan complicados? Si China lleva 21 aeropuertos. Claro, ¿qué gobierno tiene China aquí? Que conoce muy bien. Pues sí, lleva 21 aeropuertos construidos y nosotros no podemos. Ya con uno que se echó para atrás y con este que están intentando tirarlo, ¿no? Se necesita un aeropuerto ya nuevo en este país. Eso no hay duda de que se requiere un nuevo aeropuerto. Pues si no es por las vacas, es por los borregos. Y si no, pero a ver, lo bloquea. Andrés Manuel López Obrador ha estado proponiendo, desde que él era jefe de gobierno, es decir, principios de la década del 2000, ha estado proponiendo esa discusión del aeropuerto, que se tenía que cambiar, que era insuficiente, que había que hacer otro. Propuso lo de Santa Lucía. Es decir, desde entonces ha estado planteando que es una necesidad. ¿Cuál es la razón de la cerrazón del gobierno para no abrir una discusión muy amplia? Para mí eso también es parte del debate, Juan. No es solo López Obrador, pues también Salomón Chertorivsky tiene sus opiniones. Cuando tú pones las cosas en la mesa y dices que esa es la forma de hacer las cosas. Bueno, también hay que ver que hay otros sectores que son importantes como el empresarial y no ha sido esa la opción que han decidido. Pero los empresarios igual ganan si se construye ahí o en otro lugar. O sea, de alguna forma lo vieron más viable hacerlo allá. No necesariamente, a lo mejor, habrá que verlo técnicamente, pero digo, en principio, si se dice voy a respetar contratos, significa que nadie va a perder. Tampoco está diciendo, a ver, lo que va a pasar es, si se llega a cancelar porque gane, supongamos, es que va a haber ahí un problema precisamente con cómo se cumplen esos contratos. Exacto. ¿No? Seguramente va a querer hacer alguna renegociación. Y algunos también, pues hay que decirlo, se van a cancelar. Y eso tiene un costo. O sea, los contratos, y no son costos baratos. Unos contratos de ese tipo me parecen. O sea, regresando a lo que estamos diciendo. Hay que ponderar, ¿no? Sí. ¿Qué costo tiene eso y qué costo tiene? Sí, pero vamos regresando a lo que estamos diciendo. Me parece que no es un buen mensaje ante el auditorio al que estaba dirigido. O sea, eso, para mí eso era el tema, ¿no? O sea, no creo que haya sido de lo que más le haya agradado al sector bancario. Como bien lo dices, no es su obligación. Si él no quiere, ahora sí que caerle bien, tampoco tiene por qué hacerlo, hay que decirlo. Y es mejor hablar con honestidad. Al menos para que se atenga. A decir, yo voy a respetar y tal, y luego hacerlo. También del aeropuerto, lo que a mí más me preocupó de escuchar de López Obrador frente a los banqueros, que no se va a reelegir. Esa declaración la había hecho. Maestro, ¿en qué país vive? Esa declaración la había hecho antes, más bien. Yo creo que la declaración que es la que está causando revuelo en estos días y sobre todo en las redes sociales es el tema que dijo de que si existía un fraude y lideraban al Tigre, obviamente refiriéndose en cuanto al Tigre a esta parte de la sociedad resentida, enojada, que no le parece cómo se están llevando a cabo las cosas, y está dando, hay que decirlo, está diciendo de que puede haber un conacto de violencia, o sea, en el sentido de que la gente vaya a estar tan enardecida de que pudiera salir a las calles, y su declaración me parece imprudente, desde mi particular punto de vista me parece que es imprudente, no es un mensaje que abone al sentido de la gobernabilidad democrática. Esa es la lectura, si no ganas fraude. Pero eso ya no es algo que a mí me sorprenda, porque cada vez que pierde dice que es un fraude, entonces históricamente siempre ha sido así. Pero ahora está llevando a la violencia. Ahora no creo que esté yo no creo que esté llamando a la violencia, lo que sí hizo, y me parece que es la lectura que también tiene la gente del sector empresarial de los bancos, es una amenaza. O sea, puede no gustarle a lo mejor esto al equipo de campaña, y yo lo había dicho ya antes, creo que el mayor problema que tiene el observador es que es bastante anárquico en cuanto al uso de la estrategia. Por eso a mí no me sorprende que en la declaración de ayer se comenta la posibilidad de que no asista a los debates. Ahora, si me preguntan a mí como consultor, honestamente yo creo que sería lo acertado. Y yo ya lo compartí eso aquí en esta mesa, me dijeron que mejor que hablara. Yo creo que no es bueno que Andrés Manuel se meta a pelearse en terrenos donde su discurso, pues, no creo que sea el mejor recibido cuando se expresa de esa manera, ¿no? Yo estuve muy cercano, yo era diputado federal, y digamos, estuve pues, en uno de los núcleos en donde se tomaron muchas decisiones en la elección del 2006. Yo personalmente, por ejemplo, no compartía la estrategia que se siguió posteriormente. Lo personal, lo expuse. ¿A qué te refieres con lo del cierre? Lo de reforma, ¿no? Por ejemplo.
Sin embargo, bueno, pues me solidaricé y me sumé, como todos, muchos más lo hicimos, ¿no? Pero sé que había muchísimas posturas, desde posturas como la mía, no, vamos a canalizar de otra forma, ¿no? Es que tú eres mucho más mesurado, Juan. Por eso, pero había como desde esas posiciones. Ahí debería estar directamente en la parte estratégica. Desde esas posiciones, sí, exacto. Porque tú eres un buen negociador. Exacto, ese es mi defecto. Entonces, desde ese. No, qué bueno que es defecto, ¿eh? Desde esa postura hasta otras que hablaban, digamos, de acciones más fuertes. O sea, claro, había un abanico de posibilidades. Lo que yo haría, la reflexión que yo haría es que efectivamente, en eso tiene razón López Obrador, la oposición se ha tenido que hacer cargo de la inconformidad de la gente. Es decir, en 88 el ingeniero Cárdenas y el PRD, pues de hecho el surgimiento del PRD tiene que ver con canalizar justamente esa inconformidad contra un supuesto fraude electoral, que nunca además se pudo comprobar que no fuera cierto, como que sí fuera cierto, pero siempre queda ahí en la memoria como algo posible. Lo mismo en 2006. O sea, no estoy de acuerdo. Ahí tampoco se puede demostrar a ciencia cierta que no lo hubo, ni que, a lo mejor tampoco que sí lo hubo. Pero ante esa duda, quien se ha tenido que hacer cargo de administrar, de serenar, etcétera, de darle un cauce institucional, etcétera, de paliar como quieras, o sea, pagar los costos, es la oposición, cosa que eso no pasa en todas las democracias. O sea, quien gana o quien asume o tiene una visión de Estado, tiene que asumir también la incorporación o el diálogo o la construcción con sus opositores. O sea, no puede ser que, digamos, nos choque con la forma como se está dando trato a la oposición en Venezuela, pero aquí en México el gobierno siempre ha dado ese trato a la oposición. O sea, está bien, te compro ese discurso, ¿no? Por eso, es de ida y vuelta, pero ¿quién es más responsable? Pues quien está fuera del poder. La oposición se queja de que el gobierno no lo toma en cuenta. Y la oposición no toma en cuenta al gobierno. No, al contrario, los ataca. Pero es el papel de la oposición. Las instituciones. Es el papel de la oposición. Destruir instituciones. Es que no las ha destruido. La oposición no puede destruir instituciones, porque es oposición, porque no está en el gobierno. Quien destruye instituciones en todo caso es quien ejerce el poder. Por definición. La acción de reforma hizo mucho daño, pero no dañó a ninguna institución que te fueron al trabajo. A ver, pero vamos a ser honestos, Juanjo. Tú también fuiste parte del PRD. O sea, ¿quién desmantela el PRD? O sea, ¿quién es el que realmente se llevó, yo creo que más de la mitad del PRD? Porque era una persona que no le gustaba depender de un partido. Dijo, quiero que un partido dependa de mí. Que ese fue el modelo que siguió a partir de cómo surgió el PRD con Cárdenas. O sea, así fue como y eso fue realmente el grave problema que tuvo el PRD, de que no volviera al partido independiente y autónomo de un caudillo. Y ahora esto, por eso lo comentábamos el otro día, que esta puede representar una victoria pírrica, ¿no? Porque tú concentras todas las fuerzas. Incluso hoy se dice que van a existir algunos panistas más que se van a sumar a la causa de Andrés Manuel. No de Morena. Cuidado con eso, porque una vez que tú ganas, si es que llegas a ganar, va a ser un verdadero polvorín allá adentro por la disputa férrea pues ahora sí que de las posiciones de poder. Y como es tan disímil, no hay nada de heterogeneidad ideológica en ese movimiento, a mí me parece que va a ser bastante complicada esa negociación. Y bueno, pues ojalá que si gana lo agarramos. Esos son algunas razones buenas para no votar por López Obrador, hay otras por las que sí, ¿no? Porque México sí requiere un cambio. ¿Pero qué cambio? El electorado tendrá que definir entre los... O sea, al final va a ser la decisión de la gente, exactamente, pero sí me parece que hay que dar mensajes que haya responsabilidad en todos. En eso estoy de acuerdo. Es muy importante para que el proceso se lleve de manera democrática y se respete el voto. Creo que si con ese compromiso, creo que todo puede transitar. En la magnitud de las palabras que dijiste, estoy totalmente de acuerdo, que se respete el voto, sea favorable o no sea favorable. Sí, muy bien.